Otra cosa que nos pueden decir, por ejemplo, es, bueno, pero es que en Lucas capítulo 2, versículos 22 y 23, se dice que Jesús fue el primogénito de sus padres, porque el Señor San José y Santa María llevaron a Jesús a presentar al templo para cumplir con la ley que prescribía que había que presentar al templo el primogénito. El primogénito. Por lo tanto, si ellos presentaron a su primogénito, significa que él fue el primero entre otros. Ahí está claramente, te dirán. Así me decían a mí. Así me enseñaron a mí. Una vez más, falta de profundización en la palabra de Dios. Porque primogénito no es un término cronológico. Primogénito es un término litúrgico. Cuando se decía, tienes que presentar a tu primogénito, es el primero que salga, no el primero en relación con el segundo, sino la primicia, aunque sea lo único. Fíjense qué inverosímil resulta ser la idea de que tenga que ser el primogénito el primero entre muchos. Significa entonces que tenían que esperar los padres a tener un segundo hijo para presentar el primero. Si lo hubiesen hecho, desobedecían la ley. No se podía esperar a tener un segundo para presentar el primero. No. El hijo que tuvieras, sea el único o el primero entre muchos, tú tenías que presentarlo al templo. En otras palabras, primogénito no es un término cronológico, de sucesión, de cantidad. Primogénito es un término litúrgico. También se dirá, por ejemplo, este es tremendo, Mateo 1:25. Mateo 1:25 dice, en algunas traducciones dice, y sin haberla conocido, tuvo a su hijo Jesús. Hay otras traducciones, también buenas, que dicen, y no la conoció, es decir, José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. Entonces dicen, ve, aquí está. Eso fue lo que me enseñaron a mí. ¿Ves? Dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo Jesús. Hasta, entonces significa, para algunas personas, bueno, significa que no hubo algo antes, pero después de dar a luz, sí hubo algo. Porque la palabra conoció o conocer tiene implicaciones de este tipo de encuentro o relación sexual. Eso es lo que dicen. No tuvo hijos o no tuvo relación, mejor dicho, hasta que conoció, hasta que dio a luz a Jesús. ¿Y cuál es la verdad? Miren, la verdad es que la palabra hasta en la Biblia no siempre significa que después hubo algo. Podemos buscar, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23, para dar un ejemplo. El último versículo del capítulo 6 de 2 de Samuel dice que Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa esto? ¿Que después de muerta las tuvo? No, seguro que no. Y el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Significa esto que después de vencer los enemigos de Jesús, del Mesías, porque es un salmo mesiánico, ya entonces Jesús no va a estar a la derecha en el trono del Padre? No, seguro que no. Hasta no siempre significa que después hubo algo. El texto del Evangelio 28:20. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Significa esto que después del fin del mundo no estará más con nosotros? ¿Qué significa? Después del fin del mundo es que vamos a estar con Él y nos vamos a gozar. Ahí es que va a comenzar la fiesta. Pero siguiendo el mismo principio, si decimos yo, o si el Señor ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, podríamos inferir, de acuerdo a esta interpretación antimariológica de Mateo 1:25, que el Señor ya no va a estar con nosotros después del fin del mundo. No, por favor.
No, no, no. Tenemos que entender la Biblia en toda su profundidad, atendiendo a la cultura de aquella gente, atendiéndola, interpretándola a partir de este concepto de iglesia, porque la iglesia fue la que escribió la Escritura. De manera que la Escritura no puede contradecir ni hablar mal de la iglesia instituida y fundada por Cristo. No lo puede hacer. Es más, miren, vamos a establecer, yo creo que podemos llegar, ya a estas alturas podemos llegar a una conclusión, ustedes y yo. Católicos, evangélicos y yo, podemos llegar ahora a un acuerdo. El acuerdo es el siguiente, en base a todo lo que hemos demostrado hasta aquí en esta serie. No existe, no es posible encontrar en toda la Biblia una sola oración, una frase, una palabra, una coma, un punto, que justamente interpretados contradigan la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Esta es la iglesia de la Biblia. La Biblia no contradice la existencia, el valor, la excelencia de la iglesia, sino que la prueba, la defiende, porque la iglesia y su doctrina emanan de este libro. Y por cierto, la tradición autoritativa de la iglesia parte del libro. La teología católica parte de la Biblia. Esto, hermano, esto es una máxima entre nosotros los teólogos católicos. Se dice, se nos enseña, y si alguien quiere ser teólogo católico, tiene que creer esto. La Biblia es el alma de la teología. Y esta iglesia siempre ha creído. San Jerónimo lo dijo, es una frase de San Jerónimo en el siglo V. Y lo ha recogido como palabra de Dios el Catecismo de la Iglesia Católica y Dei Verbum en el Vaticano II también. Dice que desconocer a la Escritura es desconocer a Cristo. Desconocer a la Escritura es desconocer a Cristo. Por eso la Iglesia siempre ha venerado la palabra de Dios tanto como el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta iglesia da el mismo valor al cuerpo y la sangre de Cristo a la palabra de Dios. Por eso en la Santa Misa dedicamos la mitad de ese soberano acto litúrgico a la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos prepara. Y es la palabra de Dios la que nos habla de la excelencia de esa gran señora del cielo, que es María Santísima. No pudo tener más hijos. Si tuvo más hijos, si los tuvo, porque el Señor la entrega al cuidado de un discípulo de Él. En Juan 19, 26 y 27. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. El Señor entrega a su madre al cuidado del discípulo amado. Ellos eran judíos. Había una ley entre ellos. Si hubiese tenido otros hijos, hermanos carnales de Jesús, hubiesen tenido que hacerse cargo de María Santísima. Pero no, la encargó al discípulo. ¿Por qué? Porque no había más hijos. Ahora, para que nadie diga tampoco, que eso faltaría, que ese Juan era hijo carnal de María, sería bueno decir que ese Juan, discípulo de Jesús, es identificado en la Biblia como el hijo de Zebedeo. Juan, el hombre, el discípulo al cual el Señor entregó su madre para que la cuidara, porque no había más hermanos, era hijo de Zebedeo, no de San José, por si acaso, de Zebedeo. No era hermano carnal de Jesús. Cuando hablamos de la virginidad de María y de su virginidad perpetua, lo que estamos queriendo decir es que María quiso preservarse, vivir entera y totalmente para Dios. Muchas gracias por escucharme y oírme. Ojalá nos podamos volver a ver
en el siguiente programa, en el cual trataremos sobre el tema de la Eucaristía. Muchas gracias. Dios les bendiga.